Brian, de 27 años, y Kimberly, de 25, finalmente se casaron. Ambos eran sumamente apasionados y la calentura entre ellos siempre había sido intensa. Al llegar a la habitación en su noche de bodas, el deseo estaba a punto de explotar. Brian andaba desesperado por estrenar el matrimonio y devorarse a su esposa en la cama. Sin embargo, justo cuando el vato intentaba meterse con ella, el ambiente se congeló. Flotando en el aire, al ladito de Kimberly, apareció la aterradora silueta del mismísimo diablo. El patas de cabra miraba fijamente a Brian y le sacaba una lengua enorme de forma burlesca, destrozando toda la pasión. El susto fue tan cabrón que a Brian se le bajó la erección de golpe y el miedo lo dejó temblando. Lo que Brian ignoraba era que la madre de Kimberly, una vieja maldita y controladora, le había hecho un poderoso embrujo de impotencia selectiva. La suegra le amarró los pantalones para que ardiera de deseo por su esposa, pero que cada vez que intentara tocarla, viera al demonio. Frustrado y asustado, Brian terminó huyendo esa misma noche al baño, arrastrando el inicio de una maldición de 40 años. Las semanas se convirtieron en meses, y la maldición no daba tregua en la cama matrimonial. Cada vez que Brian se acercaba a Kimberly con intenciones de intimar, el maldito diablo aparecía al lado de ella, pelando los ojos y sacándole la lengua para arruinarle el momento. La calentura del vato seguía intacta y acumulándose día tras día, devorándolo por dentro de pura frustración. Para no levantar sospechas con Kimberly, ni hacerla sentir rechazada, Brian fingía que le dolía la cabeza o que estaba cansado. Sin embargo, a altas horas de la noche, cuando ella se dormía, él salía de la cama sigilosamente y corría a encerrarse en el baño a oscuras para desahogar su desesperación. En la fría penumbra del piso del baño, Brian rompía a llorar en silencio mientras se hacía justicia por su propia mano. Cerraba los ojos con fuerza y se imaginaba poseyendo a Kimberly con toda la pasión que el hechizo le bloqueaba en la realidad. Se desahogaba pensando únicamente en ella, atrapado en un bucle de placer solitario, culpa y miedo por el monstruo que lo custodiaba en su propia habitación. La total falta de sexo empezó a fracturar la cabeza de Brian. El vato no aguantaba la culpa de ver a Kimberly frustrada y durmiendo sola todas las noches. Desesperado por encontrar una respuesta lógica y rezando para que fuera una enfermedad antes que un demonio, el Brian se armó de valor y fue a una clínica en secreto a hacerse un chequeo completo. El médico le sacó sangre, le revisó la presión y le hizo estudios exhaustivos de todo tipo. Al entregarle los resultados, el doctor se quedó desconcertado, miró a Brian y le aseguró que su cuerpo estaba al 100%. No había rastros de disfunción eréctil, ni problemas hormonales, ni ninguna anomalía física. Clínicamente, el vato estaba completamente sano y fuerte. Brian salió del consultorio con el alma hecha pedazos y las manos temblando. El dictamen médico le terminaba de confirmar su peor pesadilla. Su impotencia no era un problema de salud que se curara con pastillas. Lo que le pasaba en la cama era pura y maldita brujería, una fuerza oscura contra la que la ciencia no podía hacer absolutamente nada. Kimberly, con la calentura quemándole las entrañas y harta de las noches de frustración, al lado de Brian, empaca un maletín profesional e inventa la mentira perfecta de que saldrá todos los días a cortar cabello a domicilio. Dinero ensangrentado, en lugar de buscar clientas reales. Kimberly agarra los ahorros de la casa y se mete a los moteles más discretos de la periferia para pagarle en efectivo a hombres corpulentos a cambio de sexo explícito. El primer encuentro pagado, el debutante es un sujeto tosco y arrogante que la cita en una habitación de mala muerte.
cobrándole la tarifa completa por adelantado, sin imaginar el nivel de exigencia de la mujer. La gran decepción: el amante resulta ser un completo fiasco. En la cama despacha el asunto en un par de minutos de forma torpe y egoísta, dejando a Kimberly con una rabia y una insatisfacción insoportables. Al ver la cara de desprecio de Kimberly, el hombre se ríe de ella en su propia cara. Le dice que eso es todo lo que va a recibir por su dinero, y le da la espalda de manera despectiva para ponerse los pantalones. El quiebre mental, cegada por los meses de rechazo forzado en su matrimonio, y una lujuria que ya raya en la locura. Kimberly abre su maletín de trabajo con las manos completamente temblorosas por la ira. Sin pensarlo dos veces, la mujer se le va encima por la espalda y le clava las pesadas tijeras profesionales de estilista directamente en la yugular, haciendo que el tipo caiga al suelo de la alfombra, mientras se ahoga en su propia sangre. Con el cadáver aún templado a sus pies, Kimberly no experimenta ni un gramo de culpa, sino pura urgencia. Toma el teléfono celular y le marca a Brian, ordenándole de forma histérica que vaya a buscarla de inmediato. Brian llega al motel a los 20 minutos, vistiendo su playera blanca, debajo de la camisa gris abierta. Al empujar la puerta y ver la carnicería en el piso, el mundo se le viene encima y el estómago se le retuerce del puro shock. El nacimiento del cómplice, devorado por el amor sumiso que le tiene, pero sobre todo por la enorme culpa de saber que su impotencia la empujó a buscar a otros. Brian decide callar para siempre. Agarra las sábanas ensangrentadas y comienza a limpiar la escena del crimen. Tras encubrir el primer homicidio con las tijeras, Brian dobla las manos ante su propia impotencia y el miedo al demonio, aceptando convertirse formalmente en el chofer de las infidelidades de Kimberly, con tal de no perderla. Cada tarde, el esposo sumiso enciende el motor del carro para trasladar a su mujer hacia los moteles más discretos de la periferia, cargando con el peso muerto en el alma de saber exactamente a qué va. Mientras Brian sujeta el volante, con la mirada rota y perdida en la carretera, Kimberly se acomoda en el asiento del copiloto con absoluta frialdad, retocándose el maquillaje y el labial frente al espejo antes de entrar a ver a sus amantes. El engaño es descarado, pues la mujer continúa utilizando los ahorros de la casa únicamente para pagarle altas sumas de dinero en efectivo a hombres corpulentos a cambio de sexo, manteniendo su secreto bajo una falsa agenda de trabajo. Brian no se marcha a casa, se estaciona a media cuadra del hotel de paso con el motor apagado, obligado a mirar las luces de neón del edificio, mientras el estómago se le retuerce al imaginar el peor de sus infiernos. Cada cita se convierte en una tortura psicológica para el esposo, quien espera en el auto, con el corazón en un hilo, rezando para que el tipo en turno haga un buen trabajo en la cama y no termine degollado. Al salir de las habitaciones del motel, Kimberly se sube al coche con total indiferencia y el cabello revuelto, sin mostrar un solo gramo de remordimiento, ni darle la más mínima explicación al hombre que la espera afuera. Ninguno de los dos pronuncia una sola palabra durante todo el trayecto de vuelta a la casa, sellando un pacto mudo y retorcido que va destruyendo a pedazos la poca cordura que le queda al joven en su mente. En su cabeza destrozada, el hombre de 27 años se convence a sí mismo de que este castigo es justo, asumiendo de manera enferma que su incapacidad física para tocarla lo vuelve el responsable directo de la lujuria desatada de su esposa. Lo que comenzó como una dolorosa y sangrienta excepción
se transforma en la rutina diaria de la pareja, condenando a Brian a ser el guardián sumiso de los secretos más sucios, caros y letales de Kimberly. Los años no perdonan, y toda esa vida de andar con el credo en la boca, tapándole las cochinadas, a Kimberly empieza a pasarle una factura bien cabrona a la pareja, cobrándose la juventud que una vez tuvieron, consumida por los nervios de sus propios crímenes y una ansiedad perra que la hace tragar por puro gusto. La Kimberly se pone sumamente gorda con el tiempo, perdiendo por completo el buen cuerpo que se cargaba a los 20. A pesar de que la manteca ya le desborda por los lados y de que los años le caen encima, a la vieja no se le apaga la flama. Mantiene una calentura insoportable y exige todavía más tipos para saciar su maldito apetito. La gordura no frena sus escapadas cochinas. Al contrario, la adrenalina de haber matado a varios la vuelve más maldita, gastando fajos de billetes cada vez más gruesos en puros amantes de alquiler, que solo van por el dinero. El pobre esposo se va secando en vida por culpa de la complicidad. Trae unas ojeras hasta el suelo, canas prematuras, y unas manos tan temblorosas que el volante del carro le baila de puro remordimiento. Cada que el Brian intenta armarse de huevos en la cama para ver si ya puede recuperar a su mujer, el pinche demonio que le mandó su suegra le sale al lado de la almohada, sacándole la lengua para congelarle la hombría. El Brian sigue prendiendo el carro de manera mecánica todas las tardes, llevando ahora a una Kimberly bien robusta, enjollada y olorosa a perfume barato, hacia los mismos hoteles de paso y callejones de mala muerte. Con los kilos de más de la Kimberly, los encuentros se vuelven más toscos. Los tipos que contrata se empiezan a quejar o a burlarse de su físico, desatando la temida furia de la gorda dentro de los cuartos cerrados. El maletero del carro ya se sabe de memoria el peso muerto de los muertitos. El Brian limpia la sangre de las alfombras con una frialdad espantosa, como si desaparecer cabrones fuera cualquier cosa de la rutina diaria. Atrapados en una madurez grotesca, deformada y bien podrida por el pecado, los dos aceptan que se van a pudrir juntos, amarrados por un lazo de sangre, dinero robado y la maldita brujería que nunca los va a soltar. Con el paso de los años, el genio de Kimberly se pone igual de pesado que su cuerpo. Ya no tolera fallas de nadie y anda con los cables pelados todo el perro día, por culpa de su insaciable calentura. Los tipos del barrio que le aceptan el dinero en efectivo empiezan a burlarse de ella a sus espaldas, quejándose de sus kilos de más y haciéndole malos trabajos en las sábanas por puro desprecio. Cuando un taxista mamado, al que le pagó por adelantado, le hace un fiasco de servicio y encima le avienta una risita burlona en la cara, a Kimberly se le sube el apellido y se le nubla por completo la vista de la pura rabia. Sin pensarlo dos veces, la gorda saca las malditas tijeras oxidadas de su maletín y se le va encima, con todo su peso, clavándole el acero en el pecho una y otra vez, hasta dejarlo tieso sobre la colcha barata. Afuera del motel, el Brian se fuma un cigarro tras otro adentro del carro, con las manos temblorosas y la mirada fija en el retrovisor, sabiendo que el silencio de esa habitación solo significa muerte. El teléfono vibra en el tablero del auto y la voz histérica de Kimberly le ordena entrar por la puerta trasera. El pobre diablo apaga el cigarro con el alma rota y baja a cumplir su maldito destino de chofer. Al entrar al cuarto, el Brian se topa con el charco de sangre que ya le llega a los zapatos
y a una Kimberly jadeante, gorda y sudorosa, que ni limpia se ha quedado de las manos. Con la espalda adolorida por los años, y el remordimiento carcomiéndole los huesos, el esposo sumiso arrastra el pesado cuerpo del taxista, envuelto en sábanas, batallando el doble para subirlo a la cajuela del carro. Durante el viaje de regreso al barrio, Kimberly se va tragando unos tacos que compró en la esquina, con total cinismo, mientras el Brian maneja llorando en silencio, oliendo la muerte que trae cargando atrás. Al enterrar el cuerpo en un predio abandonado bajo la luna, el Brian sabe perfectamente que ya no hay marcha atrás. Entre la brujería de su suegra y las tijeras de su mujer, está condenado a ser el sepulturero oficial de su propio infierno. El tiempo avanza, y la vida de esta pareja se vuelve una maquinaria fría. Kimberly no detiene sus salidas con la coartada de sus supuestos clientes y el dinero de la casa se sigue gastando en habitaciones de paso. Los hombres que aceptan el pago de Kimberly empiezan a tratarla con desdén, le hacen trabajos mediocres y se burlan de su insistencia, ignorando que se están metiendo con una mujer sumamente peligrosa. En una de las citas, un sujeto grosero decide terminar el acto antes de tiempo y, tras exigirle el fajo de billetes, le avienta un comentario despectivo sobre su aspecto físico y su edad. El insulto enciende el polvorín de frustración que Kimberly arrastra por la brujería de su madre. Cegada por el coraje, abre su maletín de estilista a espaldas del tipo. Antes de que el hombre pueda reaccionar para ponerse la playera, Kimberly se le va encima con fuerza y le clava las pesadas tijeras profesionales en el cuello, terminando con su vida en segundos. Afuera del inmueble, Brian ve pasar las horas al volante, con los nervios de punta, sospechando por el tiempo transcurrido que la situación allá adentro ya se salió de control otra vez. El celular suena en el tablero del auto, con una llamada directa. Kimberly, con la respiración cortada, le ordena que suba de inmediato por la puerta de servicio para solucionar el problema. Brian entra a la habitación con el rostro pálido y se encuentra con el cuerpo ensangrentado en el suelo. La culpa por su impotencia lo vuelve a doblegar y se amarra el corazón para no salir corriendo. Con los años encima y el cuerpo cansado, a Brian cada vez le cuesta más trabajo limpiar la escena del crimen y arrastrar los restos envueltos en cobijas hasta el maletero del carro. De camino a la casa, Kimberly se arregla el cabello frente al espejo del copiloto con una frialdad espantosa, mientras Brian conduce con la mirada perdida en la carretera, resignado a su eterno papel de cómplice. Al verse al espejo y notar el enorme desgaste de salud por la ansiedad de sus crímenes, Kimberly decide frenar un poco las cosas y meterse a una estricta dieta para bajar un poco de peso. Con esfuerzo, y tras varias semanas de disciplina, la mujer logra bajar algunos kilos, recuperando un poco de la agilidad perdida, pero manteniendo intacta la insaciable calentura que la domina. Aunque se siente mejor físicamente, la coartada de salir a cortar cabello a domicilio regresa de inmediato, utilizando los ahorros para pagarle a un nuevo sujeto en un motel del centro. El nuevo amante resulta ser otro fiasco, que solo busca ganarse el fajo de billetes. Fácil, atiende a Kimberly de mala gana, dejándola con la misma frustración y rabia de siempre. El ataque de las tijeras, sin poder contener el impulso asesino que ya lleva en las venas. Kimberly saca la herramienta de su bolso y le corta la existencia al infeliz, directamente sobre la cama de la habitación. Brian recibe la señal en el auto y,
con el cansancio acumulado en el rostro. Sube las escaleras del motel de manera mecánica para comenzar con la limpieza de la sangrienta escena. Mientras arrastran el cuerpo envuelto en sábanas hacia el maletero, en el estacionamiento oscuro, los faros de una patrulla de la policía local iluminan directamente el callejón. El corazón de Brian se detiene por completo mientras sostiene la cajuela abierta. Kimberly, aprovechando que bajó un poco de peso, se mueve rápido para disimular la situación frente a los oficiales. Con una frialdad asombrosa, la mujer se acerca al policía, inventando que se les quedó el carro y que solo están acomodando unas herramientas de su trabajo de estilista. Tras una revisión tensa, donde el oficial no nota nada extraño y se retira, la pareja sube al auto bañada en sudor frío, sabiendo que el destino final en la fosa clandestina estuvo a punto de ser el de ellos. En plena noche de su aniversario número 40, cansados de cargar con tanta muerte y misterio, el peso de los secretos se vuelve insoportable dentro de las 4 paredes de la recámara. Con lágrimas en los ojos y el rostro arrugado por los años, Kimberly no aguanta más y le confiesa la verdad completa. Al Brian le dice de frente que salía a pagarle a los hombres por puro sexo, porque la calentura la volvía loca. En lugar de embravecerse, el Brian la mira con los ojos llorosos, y por fin junta los huevos para soltar su propio secreto, confesándole que cada que intentaba tocarla, miraba al diablo parado al lado de ella, sacándole la lengua. Al hilar las cosas, los dos ancianos comprenden al instante que todo fue una maldita brujería de la difunta suegra, para separarlos y destruirlos, alimentada por el silencio que guardaron durante 4 décadas. En el momento exacto en que la verdad sale a la luz y se perdonan tantas humillaciones, un aire helado recorre la habitación y la pesada vibra que infestaba la casa desaparece para siempre. Con el corazón latiendo como cuando tenían 27 años, el Brian estira la mano temblorosa y toca la mejilla de su esposa, buscando con miedo el rincón oscuro del cuarto. El Brian voltea hacia la almohada con los ojos bien abiertos, pero esta vez, el maldito demonio ya no aparece. La recámara está completamente limpia, y el sapo del diablo se largó de regreso al infierno. Después de 40 años de puro sufrimiento, justicia a solas, en el baño, y viajes fúnebres en el carro, el Brian por fin puede abrazar a la Kimberly y dormir con ella como Dios manda, sin miedos ni visiones. Aunque ya están cansados, arrugados y con los estragos de la edad encima, una paz que jamás conocieron inunda sus vidas, sabiendo que el amor sumiso y enfermo sobrevivió a la mismísima magia negra. Y así con el paso del tiempo se toman de las manos marchitas, sabiendo que aunque el pasado está lleno de tumbas, por fin vencieron la maldición, y pasarán el resto de sus días durmiendo juntos en completa calma.